Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo.
manos al cielo esta noche y dile: me rindo a ti, Jesús. A ti yo me rindo, a ti, mi buen pastor. Me rindo. Lo que tú tengas para mí, Señor. Si yo me entrego, aquí estoy, a buen pastor. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Si yo me rindo a ti. Buenos y bendecidos días, hermanos. Bienvenidos al devocional directo al corazón de la comunidad cristiana Impacto. Hoy es el día 3 de nuestro devocional y continuamos estudiando el Evangelio de Juan. En el día de hoy estaremos estudiando Juan capítulo 10, desde el versículo 1 hasta el 21. He titulado este devocional del día de hoy El Buen Pastor. Así que le pido que haga la lectura previa del devocional para que luego el Espíritu Santo le ilumine por medio de su lectura y traiga a su vida un mensaje especial de parte de nuestro Padre Celestial. Entreguemos este tiempo en oración. Amado Señor, tú que eres dueño de toda gloria, honra y honor, te entregamos este día de hoy, Señor. Hemos visto nuevamente tu misericordia al abrir nuestros ojos en esta mañana, Padre. Gracias. Gracias por tu bondad, por tu amor. Te pedimos, Señor, que sigas abriendo nuestros sentidos espirituales, nuestros ojos, que nos hagas sensibles a tu voz, Señor. Abre nuestro corazón para poder recibir tu palabra, mi Señor. Danos un discernimiento, Padre, un discernimiento espiritual para poder rechazar todas aquellas voces que tal vez nos han venido a engañar, a distraernos y que nos guíen hacia tener un corazón en rectitud hacia ti, Señor, dispuesto a obedecerte, a adorarte, a creer en ti en todo tiempo y perseverar hasta el final. Te entregamos, Señor, nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, en el día de hoy, como les dije, el tema es el buen pastor. Y una de las cosas que, va a entender por qué inicio hablando de esto, vamos a hablar de las voces. Y es que vivimos tiempos donde estamos viviendo en tiempos ruidosos en nuestra sociedad. Tenemos mucha contaminación auditiva, así como tenemos voces de expertos en redes sociales de cuánto tema hay. Tenemos amigos, amigas, tenemos conocidos, tenemos compañeros, todo el mundo sabe de todo hoy día porque se ha masificado la información y todos tienen algo que decir y todos tienen algo que aportar y todos tienen algo que influenciarte en la vida. Así que sí, vivimos rodeados de muchas voces. Y voces que nos están diciendo todo el tiempo cómo debemos ser, cómo debemos vestir, a dónde debemos ir, qué debemos alcanzar o cómo debemos hacer, lo que debemos perseguir, cuál debe ser nuestro sueño, qué es lo que verdaderamente es el éxito, cuál debe ser nuestro temor o qué debemos pensar acerca de una cosa o de la otra. Y especialmente muchos han venido a decir que debemos pensar acerca de Dios. Y quizá una de las preguntas más importantes para nuestra vida espiritual es: ¿cuál es la voz que yo estoy escuchando? Y Juan capítulo 10 nos presenta esa imagen, la del pastor y sus ovejas. Pero esta imagen, a pesar de que uno mira, no es la misma imagen, quiero aclarar, la del Salmo. Esta no es, el pastor y las ovejas aquí no hace referencia al mismo Salmo donde está protegiendo y cuidando el pastor a sus ovejas. Aquí el pasaje lleva otro nivel de profundidad. Aquí habla de identidad, de la autoridad del pastor, de la misión del pastor. Y él no simplemente es un pastor entre muchos. Aquí habla que él es el buen pastor. Y frente a él aparecen otros que pretenden
conducir al pueblo, a las ovejas, pero que no tienen los títulos, las credenciales para ser el verdadero pastor. Por eso, este pasaje no solamente nos debe llevar a preguntar si nos sentimos cuidados por nuestro pastor Jesús, nuestro buen pastor, sino que realmente nos debe llevar a confrontar si somos parte de las ovejas que escuchan su voz y que le siguen. Porque podemos tener dos grupos de ovejas, unas que escuchan la voz y otras que no le siguen. Entonces, Jesús comienza diciendo en el capítulo 10, versículo 1, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. La escena corresponde a la vida del pastoreo. Un redil, pues entiéndase para quien tal vez no está tan relacionado con la temática, es un lugar donde se protegen las ovejas y tal vez podría haber uno o varios rebaños allí reunidos, el redil. Jesús, él establece una diferencia entre quien tiene el verdadero derecho sobre las ovejas y quien intenta entrar de manera ilegítima. Y luego dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Aquí aparece una primera característica del verdadero pastor. Él tiene la autoridad legítima sobre las ovejas. No llegó para usurpar un lugar que no le correspondía. Jesús había sido enviado por el Padre y su autoridad era avalada, o sea, no era inventada. No era un líder religioso más, un fariseo más o un sacerdote más, sino que él había sido el Hijo de Dios enviado por el Padre para realizar la obra de redención. Luego Jesús continúa diciendo, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Quiero detenerme aquí en esta expresión porque realmente siempre he creído que es una verdad que todo creyente y toda persona debe entender, que Cristo no trata a los suyos como una multitud. Él trata a los suyos por su nombre. Él conoce a sus ovejas. Y yo no sé si a ti te hace sentir especial, pero a mí me hace sentir que Dios me conoce y que Jesús me conoce. Y sí, yo sé que hago parte de la iglesia, de esto tan grande que es la institución de la iglesia, la novia, pero cuando Él me dice que Él llama a las ovejas por su nombre, pues quiero decirles que es un impacto para mi corazón. Y bueno, que no solamente sabemos que existe, o sea, Él simplemente no es la oveja existe, Dayana existe, sino que conoce a quienes, de quién son de Él, conoce nuestra historia, nuestra condición, nuestras caídas, nuestras luchas, nuestras levantadas, nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestras necesidades, nuestros llantos. Los conoce todo. Para Él no es solo información. El conocimiento del pastor es la relación que Él tiene con sus ovejas. Entonces cuando Él dice en el versículo 4, y cuando ha sacado fuera a todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Aquí encontramos algo muy importante. Las ovejas escuchan y siguen. Como les decía, no basta con reconocer la voz, no basta solamente con escuchar, sino que la voz del pastor debe producir seguimiento en ellas. Y esto realmente debe crear en nosotros ese sentimiento de que no podemos pertenecer a Cristo sin someternos a Cristo. No podemos solamente escuchar su voz sin obedecer su voz. Así que en el capítulo 10, las ovejas no solamente admiran al pastor o lo escuchan, sino que también lo siguen. Luego Jesús dice, mas al extraño no seguirán, sino oirán de él porque no conocen la voz de los extraños. La oveja verdadera desarrolla discernimiento y no sigue a cualquier voz. No sé cuántos de ustedes han visto ovejas o videos de ovejas y hay un ejercicio de una persona que va a visitar un redil allá en Israel y empieza a llamar las ovejas, se pone incluso el vestuario que tiene el pastor y las ovejas cero, no le prestan nada de atención, pero cuando el pastor las llama, automáticamente ellas lo siguen. Así que es importante
y muy importante que en este mundo donde tenemos acceso permanente a predicadores, a influencers, a líderes y a opiniones y enseñanzas múltiples, no todo el que habla acerca de Dios habla de parte de Dios y no todo mensaje espiritual es bíblico. Eso es importante. No todo aquel que utiliza el nombre de Jesús está anunciando el evangelio. Y es por eso que necesitamos conocer la voz del pastor. ¿Y dónde aprendemos a reconocerla? En su palabra. Cristo nos ha hablado por medio de las Escrituras y el Espíritu Santo nos ilumina para comprenderlas. Por eso cuando alguien me intenta decir que es palabra de Dios, como yo he escuchado tanto a mi pastor leyendo su carta, su palabra, su testamento, todo, para mí es claro saber cuándo es palabra de Dios y no es una emotividad y no es falsedad, sino que es palabra de Dios o no es palabra de Dios. Por eso el problema no es solamente que existan muchas voces, el problema es que nosotros no conozcamos suficientemente la voz de Cristo como para saber distinguirla. Luego dice, yo soy la puerta. En Juan capítulo 10 versículos 7, y aquí aparece uno de los grandes yo soy del Evangelio de Juan. Jesús no dice yo conozco la puerta, dice yo soy la puerta. Y la entrada a la salvación no es mera doctrina o filosofía o una idea vaga. No es incluso una tradición religiosa, no es comportamiento moral. La salvación o el ser salvo no se da por una institución, no se da por una filosofía, una ideología, no. Solo es por Cristo. Y Jesús lo afirma claramente cuando dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. La salvación tiene un nombre. Dígalo usted, Cristo, Jesucristo. No podemos construir nuestro propio camino hacia Dios. No podemos entrar por nuestros méritos para nada. No podemos presentarnos delante de Dios diciendo, he sido suficientemente buena, me he portado bien, he hecho todo esto en mi vida, yo hice todo lo correcto, yo corregí todo lo que estaba mal para que un día pudiera encontrarme con Jesús al final de mi historia. No, solamente podemos entrar por Cristo. Luego dice, establece un contraste y esta parte se pone muy interesante, es que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y después dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aquí después debemos detenernos a hacer una interpretación cuidadosa de todo lo que se está hablando. La palabra que se utiliza para vida en abundancia habla de la vida Zoe, de la vida o Zoe, que es la de origen divino. No es una vida aquí en la tierra, no se habla solamente de prosperidad o de abundancia o de bonanza, eh, sino que se habla no te está hablando de una vida tan cómoda, sin sufrimiento, sin enfermedad, sin problemas económicos, sin aflicciones, sino que el contexto no está prometiendo en ese momento un lujo, sino una vida de verdad en Cristo. Están hablando de que uno destruye y otro da vida. Mientras el ladrón destruye, Cristo da vida. Y mientras el ladrón toma, Cristo entrega. El ladrón conduce hacia la muerte y Cristo conduce hacia la vida. Y esto nos lleva al centro del pasaje, más cuando dice yo soy el buen pastor. Así que cada vez que escuches el mensaje de yo he venido para que tengan vida y para que la tengan vida en abundancia, quiero que ruedes las estacas mentales, amplíes tu carpa y pienses en el contexto de la eternidad. No lo pienses en el contexto del poco espacio de años que estemos viviendo aquí en la tierra, sino que la extiendas hacia esa vida eterna que nos está regalando Él en abundancia. Luego dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y esta frase es donde les dije, aquí se transforma la imagen del pastor del Salmo 23. Aquí no solamente protege, aquí el pastor muere. El pastor entrega su vida. Y aquí Juan comienza a mostrarnos de una manera cada vez más clara hacia dónde se dirige Jesús, hacia la cruz.
Aquí Jesús está hablando de la cruz. Jesús no vino simplemente para mejorar nuestra vida, vino para entregar su vida. No vino para enseñarnos el camino, Él vino a morir por sus ovejas. No somos salvados porque Cristo nos enseñó suficientes principios para poder vivir bien y cumplir los mandamientos, sino que somos salvados porque Cristo entregó su vida en nuestro lugar. Luego continúa diciendo, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. ¿Pero por qué huye? Porque las ovejas no son suyas. Su relación es tipo contrato laboral. Mientras todo funciona, él permanece, pero cuando llega el peligro, abandona. El verdadero pastor es diferente. ¿Por qué? Porque las ovejas son suyas, las ovejas le pertenecen y porque Él está dispuesto a morir por ellas. Y aquí hay una diferencia enorme entre Cristo y cualquier líder espiritual. Un pastor humano puede servir al rebaño, pero solamente Cristo puede decir, yo pongo mi vida por las ovejas. Es lo que dice Cristo. Y Jesús vuelve a enfatizar, yo soy el buen pastor y conozco las ovejas y las mías me conocen. Y después hace una comparación, dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. La relación entre Cristo y sus ovejas está vinculada a la relación que tiene Él con el Padre. Y sabemos que no es una relación superficial, es un conocimiento profundo, personal, de redención. Yo pienso que durante el tiempo que estuvo Jesús, Él tuvo que conocer el sentir humano para poder entender la razón por la cual Él daría su vida por sus ovejas, por su iglesia. Y nuevamente aparece, pongo mi vida por las ovejas. Jesús no dice, si algo me sucede, yo pongo mi vida. No, Él fue intencional. Él en su ser había la voluntad de sacrificio. La cruz no fue un accidente, no fue una tragedia que a Dios se le escapó de control, sino fue el cumplimiento del propósito santo y redentor de Dios. Luego en el versículo 17 Jesús dice de una manera muy clara, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y luego nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Aquí debemos detenernos. Los hombres llevaron a Jesús a la cruz. Los líderes religiosos lo entregaron. Pilato lo condenó. Los soldados lo crucificaron. Pero detrás de todo eso estaba la mano poderosa, soberana de Dios, ejerciendo dominio y poder sobre todo lo que estaba sucediendo. Así que mis amados hermanos, hoy quiero que nos llevemos varias frases en nuestro corazón. Uno, Él es el buen pastor. Que seas de esas ovejas que escuchan su voz, que reconocen su voz, que siguen al pastor, que no siguen al extraño, que pertenecen al pastor y que descansamos en su cuidado. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias Señor por este tiempo devocional. A ti, buen pastor Jesús, Señor de nuestra vida. Gracias porque nos conoces, porque nos llamas por nuestro nombre. Gracias porque no nos abandonas a nuestro día a día, a nuestra merced, sino que viniste a buscarnos y entregaste, Señor, tu vida por tus ovejas. Perdónanos, Señor, de verdad, perdónanos. Señor Jesús, cuando hemos escuchado otras voces por encima de la tuya. Perdónanos cuando hemos querido tu protección sin tu gobierno, sin tu corrección, hemos querido más tu bendición sin la obediencia, Señor. Haznos sensibles, Padre, a tu palabra. Danos discernimiento para reconocer cualquier voz extraña y firmeza y determinación para rechazarlas. Y recordar una y otra vez que tú eres el buen pastor y nosotros tus ovejas. Recibe nuestra oración. Amén y amén. Dios les bendiga.